El título de hoy se llama, no creo que lo puse ahí, no me acuerdo, pero se llama Dios usa piedras pequeñas para derrumbar egos grandes. Dios usa piedras pequeñas para derrumbar ¿qué? Egos grandes. ¿Ya saludaron al que está detrás suyo? Dile, te invito a un café de la iglesia. Te invito a un café de la iglesia, dile. Aquí en la iglesia. Yo lo pago, dile. Bueno, familia, vamos a empezar entonces. Para los que están por internet también, buenos días. Bueno, lo primero que quiero que tengamos claro es lo siguiente. Vamos a hablar de un personaje bíblico poco común y vamos a iniciar una serie de historias bíblicas poco comunes que no se predican, que no se enseñan normalmente, pero vamos a hacer toda una serie de esto porque hay profundas enseñanzas. A veces pasamos historias bíblicas como muy superficiales y no les escarbamos a lo profundo de lo que Dios quiere hablar, ¿va? Y el personaje de hoy se llama Abimelech, está escrito en el libro de los jueces en el capítulo número 9. El libro de jueces tiene algo muy interesante. Ustedes saben bien que, digamos, las eras del tiempo bíblico se determinan en era de creación, eso se llama las dispensaciones, por ejemplo, las 9 dispensaciones, pero es era de creación y hay una etapa en la historia de Israel que se llama la etapa o la era o la dispensación de los jueces, ¿sí? Y después viene otra época que la era de los reyes y así sucesivamente, después la era de los monarcas. O sea, la Biblia es muy interesante, tiene mucho uno que aprender, pero vamos a ir a la etapa de los jueces y los jueces particularmente tienen algo muy interesante. Cada uno de los jueces que aparece en la Biblia tiene unas características mesiánicas, tiene características muy similares a nuestro Señor Jesucristo, pero hay otros que fueron usurpadores, o sea, tipo anticristos también. Y vamos a hablar de un personaje muy interesante que se llama Abimelech. Hay muchos Abimelech en la Biblia, pero este Abimelech es hijo de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? De Gedeón, sí lo recuerdan bien, ¿no? Bueno, Gedeón mantenía muy desocupado porque tuvo 70 hijos. No tenía nada que hacer el bendito de Gedeón. Imagínense, 70 hijos tuvo Gedeón. Lucio, te ganaron. No sé si por acá está Lucio, pero ¿sí está o no está? ¿Dónde está el pequeño? Yo lo había visto, ¿no? Ah, se salió precisamente el Lucio. Yo tengo esa característica, nombro al que nunca está. Y entonces 70 hijos tuvo y dentro de uno de ellos dice la Biblia que, bueno, ahora, honestamente, ¿ustedes creen que Gedeón tuvo los 70 con la misma? ¿Qué dicen mujeres? ¿Si es posible o no? Pues no es posible humanamente. No es posible. No es posible. ¿Cuántos hijos podría llegar a tener una mujer, por cierto, en la vida? 2. Las de antes. Entonces, a ver. 15, 20. Espíritu de Dios, 20. Uy, no. Ya me dolió hasta el hígado. 20. Pero dice la Biblia que Gedeón, bueno, él no tuvo, engendró 70 hijos y seguramente los 70 no fueron con la misma. ¿Estamos? Eso está claro. Sin embargo, aparece uno de los hijos de Gedeón que se llama Abimelech. Y Abimelech, dice la Biblia, que era hijo de una mujer de Siquem y que no fue hijo legítimo. No fue hijo legítimo, pero pues yo no creo que los 70 todos fueron hijos legítimos, ¿sí? La Biblia no dice las mamás de los 70, pero nombra a Abimelech. Y Abimelech tenía como un dolor en su corazón y si ustedes leen la Biblia conmigo, lo voy a contar rápidamente la historia la voy a resumir rápido, es así. Abimelech tiene dolor. Abimelech entonces dice que se fue a donde los hombres de Siquem. Para que nos ubiquemos en la historia o en la geografía, Siquem después se convirtió en Samaria, ¿ok? Y Samaria hoy se llama
Nabús, creo que, porque Nabú es de los Star Wars. No, Nabús creo que se llama Samaria, hoy por hoy. Y entonces resulta que, bueno, va a Siquem, va a la ciudad de Siquem, y dice que se reúne con un grupo de hombres de Siquem que contrató hombres perversos también, y entonces les hace una propuesta a los hombres de Siquem y les dice, ¿qué tal? A ver, les voy a hacer una propuesta, a ver ustedes qué opinan. Vean que va la propuesta, dice, ¿qué prefieren ustedes? ¿Ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón? O sea, tener 70 jueces que los gobiernen, porque recuerden que no existían los reyes, todavía no era época de reyes, era época de jueces. Tener 70 hombres que los gobiernen, o ¿qué prefieren? Que un solo hombre los gobierne a todos ustedes. ¿Qué les conviene más políticamente hablando? Ahí viene que dijo la gente. Pues claro, uno solo. Uno solo. Ahí viene quién era ese uno solo. Pues él, ¿no? O sea, él era muy argentino, ¿qué te puedo decir? Yo. Entonces él dice, va, les late la idea, me late la idea. Entonces, pero hay un pequeño problema. Para que no, yo no tenga un golpe de estado, para que esto no se convierta en una guerra civil, vamos a tener que darle cuello a los 70 hermanitos que yo tengo. Eso dice la historia, después la pueden leer porque si no, no va a terminar hoy. Les propongo que, y ahí viene que dijeron, pues sí, como que tiene razón de 70, tener un grupo de 70 que pagar impuestos, o sea, para 70, uno solo, se nos va a convertir en una guerra, va. Y entonces dice que contrató hombres perversos y le dieron cuello a los 70 hermanos. Él le dio mató a sus 70 hermanos. ¿Listo? Así empieza la historia. ¿La han leído en la Biblia o no? Hagan devocional. Hay algo que se llama devocional. O sea, normalmente nos reunimos en la iglesia el encuentro de 6 a 7 de la mañana y leemos toda la Biblia en un año. Y ahí normalmente leemos las historias. Entonces, bueno, él hace, literalmente, él pues tiene unas características muy interesantes, pero quizás la característica número uno de este hombre es que él tiene un complejo de inferioridad. Y el complejo de inferioridad se disfraza de complejo de superioridad. Porque el que tiene complejo de inferioridad necesita demostrar que no necesita a nadie, que lo puede lograr solo y sobre todo siempre va a tener miedo a ser excluido. La Biblia nos enseña, acompañen por favor a la Biblia, en Santiago capítulo 3, versículo 16 dice, donde hay celos y contención, Santiago 3:16, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa o toda clase de maldad. ¿Donde hay qué? Envidias, contención, habrá desorden, hay toda clase de. Ahora yo quiero que piensen en este versículo y piensen en su historia familiar. ¿Hubo envidias? ¿Egoístas? ¿Desorden? ¿Hijos por un lado, por otro? ¿Abusos? ¿Adicciones? Dice la Biblia que donde hay todo este tipo de cosas, ¿qué hay? Toda clase de maldad. Maldad, eso es lo que pasa. Entonces, bueno, los antecedentes de él son así. Y lo cierto es que, pues, como les digo, él tenía un dolor en su corazón. Era hijo fuera del matrimonio, pues no creo que no se casó con 70. Pero mira lo que dice Jueces capítulo 8, versículo 31. O sea, la historia inicia un capítulo antes diciendo que él era hijo de una concubina de Siquem. O sea, quiero aclarar que no era ni siquiera concubina de Gedeón, era una concubina de. Así que, ¿de quién era ella? De un señor llamado ¿cómo? Siquem, el del lugar del pueblo de Siquem, naturalmente. ¿Y qué hizo Gedeón? Se metió con la concubina de y la embaraza. Entonces ella ya no es de Siquem, pero tampoco es de Gedeón. Entonces ese niño ¿cómo queda? Con una identidad fragmentada, porque yo de quién soy, de dónde vengo y a dónde soy. Él queda dolido y queda lastimado en su corazón. Pero ahí está el tema. Como hay un tema de inferioridad, la inferioridad sí o sí se disfraza de orgullo. Y aquí va el tema. Quiero decirles esto, mis queridos. Cuando una persona todo el tiempo está compitiendo por una posición,
compite con sus hermanos por una posición o una persona, digamos, destaca dentro de la iglesia o dentro de la familia o dentro del trabajo y empieza ¿alguien alguna vez le han tenido envidia y celos porque usted empieza como a destacar en su trabajo? Y lo empiezan a mirar como diríamos en Colombia, te tengo la mala, ¿sí? Te cargo entre ojos. ¿Sí ha pasado eso? Ese es el problema del complejo de inferioridad. Hay un dolor en el corazón. Y Abimelech no sabe cómo administrar esto. Y dice la Biblia en el capítulo 9, versículo 5, ¿me lo ayudas por favor a poner? Gracias. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, o sea, Abimelech fue a la casa de su papá en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal. Jerobaal es el mismo Gedeón, era un título que le pusieron. Jerobaal, el que destruye a Baal. Ese fue el título que le pusieron a Gedeón. 70 varones sobre una misma piedra. ¿Sí pueden imaginar la escena? ¿Se imaginan esa escena? Fue un asesinato sistemático, el primer holocausto yo creo que vivieron ellos, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobaal. ¿Qué buscaba entonces Abimelech? ¿Qué creen ustedes que estaba buscando? Una sola cosa: el reconocimiento que no recibió de su padre, de su historia familiar. Y lo va a tomar a la mala, a la fuerza. Va a buscar reconocimiento. Es esa persona que sabotea el éxito de los demás porque teme quedarse atrás. Es esa persona que alguien busca, yo escribí aquí, es alguien que busca aprobación a través de la competencia desleal. Es ese perfil de persona. Es esa persona que destaca, pero no están de acuerdo con él, y entonces en vez de escuchar, en vez de corregir, empieza a pisotear a las personas que no están de acuerdo con él. Porque en el fondo, ¿qué tiene? Miedo a ser desbancado, miedo a que le quiten una posición. Pero ustedes creen que, o sea, con este perfil de persona, que le dieran un reinado, ¿se le iba a solucionar el problema? Miren, hoy por hoy, todo gobernante que comete asesinatos sistemáticos es un Abimelech, es un espíritu. Escúchenme bien, eso es un espíritu. Cuando yo no, ¿se acuerdan que la semana pasada ¿de qué hablamos la semana pasada? De no tener ¿qué? Prejuicios, sí se nota, de no tener prejuicios, ¿lo recuerdan bien o no? Y que decíamos que el flaco no critica al gordo, que el gordo no critica al flaco, que el viejo no critica al joven, que el joven, todo eso, ¿se acuerdan? No tener prejuicios. ¿De dónde viene ese prejuicio? Del espíritu de Abimelech. Yo en el fondo tengo miedo. Y el temor lo que hace es que yo tenga competencias desleales. Y eso pasa en la vida matrimonial, quiero decirles. Hay padres que compiten con sus hijos, con sus esposas, por el amor de sus hijos. O padres que compiten entre ellos por la autoridad o por el poder. O no hay lucha de poder en los hogares, dígamelo. A ver quién manda más. A ver quién toma las decisiones. Porque en el fondo lo que tenemos es inseguridades. Porque yo quiero decirle algo. Si yo estoy seguro de lo que soy, si yo estoy seguro de lo que tengo, ¿usted cree que yo tendría que pelear por una posición en la familia, en la relación? ¿Cómo te das cuenta que hay espíritu de Abimelech? Cuando hay reclamos hacia las personas, hacia los hijos, hacia la esposa, hacia el esposo. Cuando le reclamo que no me mira, que no me presta atención, o cuando me siento amenazado porque por lo que sea me empiezo a sentir amenazado, ahí hay un espíritu de Abimelech. Y dice la Biblia que este hombre toma una decisión terrible, y es eliminar a sus hermanos. Porque Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un final de muerte. Entonces, punto número 1 para los que les gusta escribir: el orgullo ambicioso siempre asesina lo que se le interpone. El orgullo ambicioso siempre asesina lo que se le interpone. En sus notas de estudio hice esta semana hice algo muy diferente. Dejé unas rayitas, ¿ven? Las rayitas es para que tomen apuntes de ideas
importantes o de versículos que les llame mucho la atención. Entonces, esta es la primera idea principal que quiero dejarte. Si tú, ¿está mal querer emprender? ¿Está mal querer tener éxito? ¿Está mal querer tener logros? No. Pero si eso viene acompañado de sacrificar a personas que tú amas, el problema no es el éxito, el problema es el orgullo. Lo pongo de esta manera, iglesia. Si tú lograste mucho éxito laboral y profesional, pero en el camino sacrificaste a tus hijos, hay un espíritu de orgullo de Abimelech. ¿Estamos de acuerdo o no? Si yo logré construir empresa, pero si en el camino perdí mi familia, ese éxito es un espíritu de Abimelech, porque puse sobre la piedra a mi propia familia para lograr mis éxitos personales. Y estamos llenos de personas que pueden emprender, que tienen negocios, que tienen empresa o que son pastores, pero que en el camino sacrificaron sobre la piedra de lo urgente a lo más importante, que era su propio hogar y su propia familia, hermanos. De manera, yo tenía una conversación con alguien y yo le decía, ¿por qué quieres hacerlo? No, yo sé que tengo un sueño grande, yo sé que quiero lograr grandes cosas, yo quiero esto, lo otro. Y le dije, ok, qué bueno que lo quieras hacer. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo fue la última vez que tuviste una cita personal con tu hijo? Entonces, ¿qué es lo que está buscando? ¿El bien de su familia o el reconocimiento que no tuvo de su padre, de su madre? Está en Siquén. ¿Me copias? Esa es la gran dificultad. Y el problema es que eso es un orgullo disfrazado de sueños, de ayudar a otras personas, pero en el fondo es, como pongo acá, orgullo ambicioso. Vamos a ir al segundo punto y para esto le voy a entregar el micrófono a Yaquis. Den un aplauso a Yaquis, que otra vez va a acompañarnos. Hola, buenos días, familia. Ya no les pregunto cómo están porque se ven muy bien. De acá los veo muy bien. Entonces, estoy muy feliz de estar acá con ustedes el día de hoy. Y esta historia, como dice Ricardo, creo que es una de las historias que uno lee en nuestros devocionales, pero uno lo pasa. O sea, es como, sí, rápido, rápido. Entonces, después de que pasó, o sea, no sé si ustedes se pueden imaginar esa escena, pero dice la Biblia que Jeroboam agarró a los hermanos, a sus 70 hermanos, Abimelech, perdón. Jeroboam, es cierto. Abimelech agarró a sus 70 hermanos y los mató en la misma piedra. No sé qué pasó con el hermano menor, como que, no sé, se quedó dormido, no sé qué le pasó, pero no, pareciera que no lo invitaron a la cita para destruir a todos los hermanos. Así que él fue el que se fue. Supo de todo lo que estaba pasando, de que Abimelech estaba destruyendo a sus hermanos y se fue, huyó. ¿Usted qué haría, sí, si de repente le matan a sus 69 hermanos que tenía? No me imagino el dolor, sí, que pudo haber experimentado, y a pesar de ese dolor que pudo haber experimentado, fue a Siquem, que es el lugar que lo estaban proclamando rey, y les avisó de lo que estaba pasando de una forma muy sabia, ¿sí? Y este es el segundo punto que vamos a ver. Dios levanta voces proféticas en medio del silencio cómplice. Si quieren anotarlo ahí en sus notitas. Y esto se encuentra en Jueces 9, del 7 al 21. Acá, el hijo menor de Gedeón, que se llamaba Jotam, repítanlo conmigo, Jotam, ¿sí? Jotam, aquí vamos a salir todos como Jotam. Ya no nos vamos a llevar Jennifer, ni Uva, ni Abel. Ahora llámenme Jotam, ¿sí? Van a saber y vamos a ver por qué. Porque Jotam fue esa voz incómoda en medio del pueblo, el cual pues
como el pueblo de Siquem había levantado a Abimelech como rey, es como esas situaciones donde usted puede estar en la escuela, puede estar en su trabajo, donde hay un compañero que sabe que no está haciendo algo correcto, que sabe que le está haciendo infiel a la esposa, que sabe que está levantando algo en fraude, en mentira, ¿sí? Pero nadie dice nada. Así era el pueblo de Siquem. No, sí, no pasa nada, aquí todos estamos bien. Pero Jotam fue esa voz incómoda que dijo, oiga, pero no que usted tiene esposa, ¿sí? No, usted tiene sus 5 hijos en la casa esperándolo. Es esa voz incómoda que dice, tal vez eso que estás haciendo no está tan bien como tú crees que está pasando. Y lo que dice Jotam, dio un discurso espectacular con una parábola y explica después de eso. Vamos a ir a Jueces 9, 16 al 20, ¿me ayudan? Donde dice, ahora, asegúrense de haber actuado honorablemente, de buena fe al elegir como rey a Abimelech, y de haberse portado bien con Gedeón y todos sus descendientes. Lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó, pues él luchó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas. Pero hoy ustedes se rebelaron contra mi padre y sus descendientes al matar a sus 70 hijos sobre una misma piedra. Y escogieron a Abimelech, hijo de su esclava, para que sea rey de ustedes solo porque es su pariente. 19. Si hoy han actuado honorablemente y de buena fe hacia Gedeón y sus descendientes, entonces que tengan alegría como Abimelech y que él tenga alegría con ustedes. Pero si no han actuado de buena fe, que salgan fuego de Abimelech y consuma a los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet-Milo, y que salga fuego de las ciudades de Siquem y de Bet-Milo y consuma a Abimelech. Lo que dijo Jotam en este discurso fue, si realmente está tan bien lo que ustedes están haciendo, tengan paz. Pero si dentro de lo que están haciendo no está tan bien, vendrá una consecuencia. Y este punto es para que nosotros también podamos reflexionar y dentro de las áreas en las que estamos, dentro del trabajo, en nuestra familia, dentro de una relación de amistad o que quiere llegar a algo más, ¿sí? Que podamos decir, esto que estoy haciendo realmente va conforme a lo que Dios quiere para mi vida, va conforme a los principios que dice su palabra, va por amor a mi familia, o lo estoy haciendo por egoísmo, o lo estoy haciendo porque me vean, o lo estoy haciendo porque quiero reconocimiento en el profundo, o porque hay un sentimiento de venganza que quiero derrotar a eso que está pasando. Entonces, Jotam no lo hizo por venganza, si se fijan, ¿sí? Porque pues se suponía que también él venía de la dinastía de Gedeón. Pudo haber hecho algo, pero en lugar de levantarse con espada, lo que hizo dio este discurso espectacular. Claro que después salió huyendo porque le tenía miedo a su hermano Abimelech, claro. Y era lo más sabio porque era el único hijo. Entonces, esta voz que se levanta en el silencio, es ese joven que no se quiere quedar ahí solamente esperando a que alguien más diga algo por él, sino que hace un movimiento, se levanta para esa injusticia que está viendo en su escuela, que se levanta para eso que está viendo en su comunidad, que ve cómo ayudar al otro, que no se queda callado cuando entre esos compas que se dicen, hablan sobre las mujeres de una forma denigrante, dentro de las mujeres que
dentro de la crítica y demás, dice, mejor yo no voy a hablar de esa manera. Porque usted cree que dentro de eso, la persona con la que usted está conviviendo y esa relación empezó y se fundamentó en la crítica, ¿usted cree que esa persona no habla de usted? ¿Usted cree que esa persona no, si en su relación hubo ese fundamento de crítica, ¿cree usted que no habla mal de usted? Entonces, ¿con qué fundamento lo estoy haciendo? Y de la otra parte, esa es una parte, de que seamos las voces que hablan en lo silencio, en lo que todos dicen, está bien, aquí estamos bien. Y de la otra parte, es siendo el pueblo de Siquem, donde se levantan otros Jotams en nuestras vidas y nos incomodan, porque la voz de Jotam incomodó al pueblo, a Siquem, ¿sí? Pero no lo suficiente como para cambiar. Entonces, dentro de su papel de autoridad, si es papá usted, si es mamá, si está en su trabajo y tiene algún puesto de autoridad, como hermanos, siendo hermanos mayores, si usted está viendo y está escuchando esas voces incómodas de sus hijos de, oye, pa, pero ¿por qué no nos haces caso? ¿Por qué no sales con nosotros? Y no siempre va a ser así. A veces va a ser a través de gritos, a través de conductas rebeldes, ¿sí? Porque ya han hablado tal vez de una forma tan incómoda, pero no le han hecho caso y no saben cómo. Entonces, ¿qué voces incómodas usted está escuchando dentro de su casa, en su trabajo? ¿Sí? Esas voces incómodas que dice, uy, es que me cae gordo este. Si tiene algo así, chéquelo. Busque qué está pasando, porque esas voces incómodas también el Señor los usa para hablar a nuestro corazón y ver qué más tenemos que trabajar. Entonces, Jotam, el Señor levantó a un Jotam en medio del pueblo de Siquem. Y así lo hicieron también, por ejemplo, en Mateo 3, del 7 al 8, cuando habló el primo de Jesús. ¿Se acuerdan del primo de Jesús? Juan el Bautista. Que algunos lo veían y decían, oiga, pero es que está muy incómodo. Al pueblo fariseo no le parecía que lo que él hablaba. ¿Y qué era lo que decía? Mateo 3, del 7 al 8. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó. «¿Quién les advirtió que hubieran de la ira que se acerca?» Siguiente. «Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios». ¿Sí? La verdad que este punto en el que usted puede escuchar esas voces de sus hijos, ¿sí? Que le hablan y le dicen, pues, muéstramelo con tu ejemplo, ¿sí? Que dicen, ah, sí, pues si me lo estás diciendo, pues hazlo tú. ¿Sí? Ándale. Esa voz incómoda, Dios la está utilizando para algo. Entonces, y también el Señor, me pareció muy, muy interesante porque esto también lo hizo Dios cuando estuvo cuando nació Caín y Abel. ¿Se acuerdan de estos hermanos? Y pues Dios le dijo a Caín, perdona, si a Caín antes de matar a Abel, le preguntó, ¿por qué estás enojado? ¿Sí? ¿Por qué te muestras tan afligido? ¿Por qué estás así? Y es que el Señor nos quiere llevar a eso, a preguntarnos ¿por qué estás así? ¿Qué es lo que pasa en tu corazón? ¿Qué es lo que te está moviendo que esa persona hizo? ¿Que esa persona dijo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, nosotros vamos a salir de acá siendo Jotams, ¿sí?
Ya no me digan Jacqueline, díganme Jotam. Y es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad salir de esa puerta y tomar y decir, ok, voy a hacer esa voz incómoda en medio de las injusticias, en medio de los lugares donde pareciera que se normaliza todo. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita con los jóvenes, que pareciera algo normal toda la cultura que está pasando ahorita, pero nos queremos levantar porque sabemos que hay algo mejor. La voz de Jotam no está basada en venganza. Utilizó Jotam ese dolor que tenía para hacerlo en bendición a más personas, para ayudar. Entonces, es el segundo punto. Nos vamos al tercer punto, que dice: las alianzas malvadas, tarde o temprano, se autodestruyen. Después de que pasó esto con Abimelech, él se quedó como rey y pareciera que todo estaba en paz, estaba tranquilo. Fueron 3 años solamente que pasó eso. Y después de eso, este momento es cuando usted ve una injusticia y usted dice, pero es que, Señor, o sea, ¿cuándo va a pasar algo? ¿Cuándo va a pasar algo en mi trabajo? ¿Cuándo va a pasar algo en mi familia? Esta injusticia que está pasando. O incluso los hijos con los padres. ¿Cuándo va a pasar algo? Y es el esperar en el Señor, ¿sí? Porque hay momentos de espera, donde pareciera que la maldad está floreciendo y la maldad va a ganar, pero realmente es un tiempo de espera en el Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios permitió que surgiera un espíritu de división entre Abimelech y los líderes de Siquem. Y esto lo encontramos en Jueces 9:23. ¿Me pueden ayudar? Allá, Ángel. ¿Qué dice? Dios envió un espíritu que generó conflicto entre Abimelech y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. Entonces, ¿el Señor cumplió su palabra o no? El Señor fue fiel, ¿sí? El Señor es un Dios justo. Podemos descansar en que Él va a hacer justicia. Realmente la maldad no va a gobernar tanto tiempo. Siempre el Señor gana. El Señor es soberano en esa situación en su vida donde está esperando que su hijo salga de esa adicción. El Señor es soberano en ese matrimonio que usted cree que no tiene una solución. En ese trabajo, en su comunidad, ¿sí? El Señor es soberano en nuestro país, familia. Entonces, Gálatas 6:7 nos dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta va de las dos, porque este punto es importante para ver qué es lo que estamos nosotros sembrando en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Porque si estamos viendo cosas que se están levantando, eso es lo que estamos cosechando. Y tarde o temprano se va a ver la cosecha. Entonces, ¿qué es lo que queremos cosechar? Sembremos eso. Si queremos ese apoyo, demos apoyo. Si queremos ese cuidado, empecemos a cuidar. ¿Sí? Entonces, si queremos en el Señor recibir ese espacio de protección y cuidado, vayamos a invertir esos tiempos en la soledad con el Señor, donde pidamos ese cuidado y protección. Acá esta parte, familia, y nosotros como, la iglesia es una iglesia tan movida, me impresiona, porque cada vez se levantan más grupos, cada vez hay grupos, y la intención es que podamos ser de bendición para más personas también, donde el Señor vaya desarrollándonos. Entonces nosotros no podemos servir cuando no hemos ido al Señor para que Él satisfaga nuestras necesidades. Nosotros no podemos
llevar esa palabra, ¿sí? Si nosotros no hemos ido para recibir palabra del Señor. Tengamos esos espacios, invirtamos esos espacios con el Señor para que en esa siembra podamos tener esa cosecha, en la cosecha la del Señor, pero que podamos dar desde esa parte y no nos cansemos. Bueno, en esa tercera enseñanza tenemos en Isaías 30:1 dice: Ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que hacen planes sin mí y pactos que no son de mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Este punto es para pensar, ¿estoy haciendo mis planes conforme a lo que yo quiero? ¿O ya fui con el Señor para preguntarle si son sus planes? ¿Ya fui con el Señor a buscar esa aprobación o ese punto de mejora? Y otra pregunta para analizar, vayamos pensándola, aunque vienen en sus guías en la última parte. Pensemos, mis relaciones, ¿cómo han sido basadas? Mi relación ha empezado, o sea, porque siempre hay grupitos en que la verdad se busca el chisme y la crítica. O sea, qué rico es el chisme y la crítica, ¿no? Dice la Biblia que es tan rico, pero que después trae destrucción. Entonces, desde eso, analicemos desde dónde se han basado mis relaciones. Tal vez esa persona con la que hablo tanto, el Señor me está diciendo que ya no hable tanto, porque me está llevando a la destrucción. ¿Sí? Examinemos lo que hemos sembrado. Y para el cuarto punto, le dejo el micrófono al líder para que él siga. Muchas gracias, familia. Bien, cuarto punto. Dios usa lo débil para avergonzar a los soberbios. Escríbanlo por favor ahí. Dios usa lo débil para avergonzar a los soberbios. Ahora, vamos a recapitular. Jotam se pone de acuerdo con los de Siquem para asesinar a sus hermanos, 70 hermanos sobre la piedra. Abimelech se pone de acuerdo con los de Siquem para asesinar a los 70 hermanos. Jotam, desde la distancia, da una parábola que ojalá la puedan leer y en conclusión le dice: si esto ha sido bueno, vas a estar bien, pero si esto lo has sembrado mal, ¿qué va a pasar? El mismo mal va a caer sobre ti. ¿Y qué dice la Biblia? Que Abimelech utilizó una piedra y sobre la misma piedra asesinó a sus 70 hermanos. Quiero que recuerden eso. ¿Qué utilizó él? Una piedra y sobre esa misma piedra asesinó a sus 70 hermanos. Listo. Entonces se levantan los de Siquem y empiezan a tener una guerra contra Abimelech. Y empiezan a tener una guerra. Y entonces Abimelech va, o sea, les voy a contar la historia, va a donde Siquem. Los de Siquem se esconden en una torre y Abimelech dice: están escondidos en una torre. ¿Cómo me los echo en sí? ¿Cómo les gano la guerra? Dice que cortó un par de ramas de árboles, se puso los troncos sobre los hombros, los puso alrededor de la torre y le dijo a toda su gente: haga lo mismo que yo estoy haciendo. Así que agarraron muchas ramas, palos, troncos, árboles y quemaron a la gente viva en la torre. Eso dice la historia. Quemaron 1000 personas entre hombres, mujeres y niños. Eso dice, o sea, el tipo estaba... Eso se llama nihilismo, que es cuando yo pierdo todo principio moral, ético, lo que sea, por lograr mis objetivos. Eso es un espíritu, de verdad llega a ser un demonio. Entonces en la historia dice que se escaparon un grupo de hombres y mujeres y fueron a una ciudad que se llama Tebes. Y entonces llegaron a Tebes y se volvieron a meter en otra torre. Acompáñenme por favor, Jueces capítulo 9 versículo 50. Escuchen esto. Está bueno el chisme bíblico, ¿no? ¿Cómo les gustan las novelas? Ya, o sea, él dijo no. O sea,
si no estás conmigo, estás contra mí, yo te voy a matar. Dice que luego Abimelech atacó la ciudad de Tebes y la tomó. Siguiente, por favor. Pero ahí había una torre fuerte dentro de la ciudad y todos los habitantes, hombres y mujeres, corrieron a refugiarse allí. Y Abimelech dijo, esa historia yo ya me la sé. Yo ya sé cómo se matan a los que se esconden en las torres. Se atrincheraron en su interior y subieron al techo de la torre. Entonces Abimelech lo siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaba para prender fuego a la entrada, desde el techo, una mujer, ¿cómo se llama la mujer? Póngale la sin nombre. ¿Tiró qué? Una piedra. ¿Con qué mató a Abimelech a sus hermanos? Sobre una piedra. Porque el que hierro mata. Y una mujer, cualquier mujer, pues obviamente, qué sé yo, que agarró una piedra con la que seguramente hacía un molcajete, qué sé yo, de cocina, lo lanza y le cayó sobre la cabeza a Abimelech. Pero estamos hablando de una torre, plin, y le partió el cráneo. Espera, porque está bueno el chisme, ¿o no? Escuche lo que yo le voy a decir. Por favor, escriba esto. Yo no sé quién ha sido injusto con usted. Yo no sé qué le robaron, qué le quitaron, qué familia le destruyeron, qué situación injusta usted vivió. Pero yo le voy a decir algo. Tal vez su piedra sea una oración, hermano. Usted puede ser quizás una persona indefensa frente a un gran Abimelech, pero tal vez su piedra sea una decisión. No quedarse ahí esperando que algo suceda, porque ponte a pensar, todos estaban escondidos en la torre, pero ¿quién fue la única persona que tomó la decisión de hacer algo? La mujer, la sin nombre. ¿O no? Pero Abimelech tiene un tema de inseguridad. Abimelech es una persona obsesiva con su imagen, porque le importa más el qué dirán. Por eso sus hermanos, por eso tomar el reinado, por eso todo lo que hizo, porque le importa más la imagen, la opinión de la gente que lo que Dios pensaba de él. Y entonces te felicito si tú eres una madre soltera y estás criando tus hijos sola, pero tu oración es la piedra que no permite que Abimelech destruya tu hogar. Te felicito, mujer. Bien por eso. Muy bien, muy bien. Tú, mis queridos jóvenes, que aún en su escuela, en su universidad, deciden no tener conversaciones que los dañen, que los intoxiquen, o pensar que está de moda y decidir rechazar todo lo que está de moda porque son fieles al Señor. Bien, Dios ve eso, porque esto es ir contracorriente. Yo de verdad los felicito, porque quizás Dios solamente necesita, hermano, eso, una pequeña piedra. Una pequeña piedra. Pero está por el otro lado Abimelech. Y Abimelech está obsesionado con el poder, con la imagen y con el control. Y cuando le partió, le cae la piedra. Mira lo que dice la Biblia. Siguiente, por favor. Y enseguida le dijo a su joven escudero: saca tu espada, mátame. No sea que digan una mujer mató a Abimelech y quedó escrito en la Biblia. Qué de malas este hombre. Llevamos 4000 años, esto pasó hace 4000 años, sabiendo que Abimelech lo mató una mujer. Salió en Facebook, fue un live. O sea, ¿qué mandan de malas? Porque eso es lo que hace el Señor, hermano. No se diga que una mujer mató a Abimelech. Así que el joven atravesó con su espada y murió. Venga, con toda honestidad, Abimelech no lo mató la piedra. Porque si ustedes se dan cuenta, él estaba consciente, ¿o no? O sea, él no quedó mal. Él estaba bien, cognitivamente estaba bien.
Seguramente le abrió, seguramente le salió sangre, seguramente le pasó de raspón, seguramente le dolió, pero no se desmayó. No, o sea, no fue tan crítica la cosa, no lo llevaron a la UCI. Pero él en medio del show de ¿qué dirán? Porque todo el mundo vio, ay, fue la señora que le tiró la pipín. No, mátame. ¿Qué lo mató entonces? El orgullo, el ¿qué dirán? Y lo que a usted lo va a matar y a mí me mata es no pedir ayuda a tiempo. Mire, como yo he visto tanta gente, hermano, que entra en una crisis financiera por lo que sea, pero no son capaces de bajar su nivel de vida económicamente hablando. No son capaces de renunciar a esa casa, a ese carro, a lo que sea, y bajar el nivel de vida, y tienen que seguir conservando el mismo estatus. ¿Qué lo mató? ¿El problema financiero? La imagen. ¿O me equivoco? ¿Lo han visto? ¿Qué me va a matar a mí si yo no soy capaz de pedir ayuda a tiempo? Eso es lo que me va a destruir. ¿Qué va a destruir a una persona que está en liderazgo como yo? Por ejemplo, un pastor. Hermano, si yo tengo un problema pastoral y tengo un problema de lujuria, por ejemplo, y yo no voy donde otro pastor y le digo, pastor, ayúdeme, tengo un tema con la lujuria, oren por mí, ayúdenme, me meto en un proceso terapéutico, oro con el Señor, pido ayuda, hablo de mi tema. ¿Qué mató un líder? El que dirán. ¿Qué va a matar? Pero me encanta, Dios, la verdad, tiene un sentido del humor muy interesante, ¿no les parece? ¿Cierto que es chistoso el Señor? Tú te imaginas desde el cielo diciendo, ¿con qué le doy en la torre a Abimelech? Con una piedra. Que se acuerde, y una mujer para que le duela. Porque él tiene un tema con las mujeres también. Punto número 5. La justicia de Dios no falla aunque tarde en llegar. Escríbalo, por favor. La justicia de Dios no falla aunque tarde en llegar. ¿Qué les parece? ¿Hacemos una serie de historias bíblicas poco conocidas? Se aprende mucho, ¿no? Se aprende mucho. Vamos a ir a Jueces, capítulo número 9, versículo 56. Bueno, sigamos con el 55. Ahora, esto que voy a leer son las notas personales del autor. O sea, el escriba, el que vio la historia, él, después de que pasa toda la historia, hace el resumen, él deja sus opiniones personales. Estas son las opiniones del autor. Él dice lo siguiente: cuando los hombres de Abimelech lo vieron muerto, se desbandaron y regresaron a sus... ¿Eso quién lo está escribiendo? El autor. Y el autor dice, conclusiones, postdata. De esta forma, Dios castigó a Abimelech por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Siguiente. Y Dios también castigó a los de Siquén porque se unieron con Abimelech por su maldad, y así se cumplió la maldición de Jotán, hijo de... ¿Sabes qué es lo que está diciendo el autor? La justicia de Dios no falla aunque tarde en llegar. No se le olvide eso. Pero ¿sabes cuándo va a llegar la justicia del Señor? Cuando tú no quieras tomar la justicia por tu cuenta. Cuando tú te sueltas esa situación. Mire, uno se da cuenta que hay gente que, por ejemplo, hizo una demanda con alguien y lleva años esperando que esa demanda se resuelva para sentirse tranquilo. ¿Sabes cuándo va a llegar esa demanda? Toma años. Por eso, a mí me gusta mucho porque está este cierre nos dice varios asuntos. Primero, me gustaría que escribieras esto: Dios es preciso en los tiempos. Yo le pregunto, ¿qué pasa si el Señor hubiese tomado justicia de Abimelech desde antes? No
hubiese enseñado, no hubiese dado una gran lección a todo el pueblo. ¿Qué pasó con los de Siquem? Se destruyeron. ¿Qué pasó con Abimelech? Se destruyó. ¿Y qué pasó con esa señora que mató? ¿Te imaginas? Yo me imagino la señora, ¿no? Dice la Biblia en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, dice el Señor. Venga, con toda honestidad, a mí me pasa mucho, o me pasaba, ya Dios me ha superado esto, pero que uno decía, yo decía, pero Señor, yo te busco de verdad desde mis 17 años. Señor, yo te he servido con amor, con pasión, vengo a la iglesia todos los domingos, muchas veces vengo sin ganas, pero vengo, porque yo te amo, Señor, y todo, y yo veía gente perversa y mala que prosperaba. ¿Sí o no? Y uno dice, híjole, y además son felices en redes sociales. Y estrenan carro, y viajan, y se compran cosas. ¿Sí le sucede eso a usted o no? Y uno dice como que, ay, sí, lo dijeron como con... Y dice, pero no es, esto no es justo, padre. Lo que se supone es que si yo hago las cosas bien como me tiene que ir, pues bien, pero a esta gente le va bien y son bien malos. No entiendo. Y estaba pensando en esto y es imposible olvidar el Salmo 73. Quiero que me acompañen y lo leamos juntos y rápido en la Reina Valera, que esa es la versión que me gusta mucho para leerlo. Ese Salmo 73, yo creo que es como la crisis que tiene que vivir un creyente. Si usted no ha pasado por esta crisis, posiblemente usted es la otra cara de la moneda. Asaf, ¿se acuerdan de Asaf? Oye, no tengo tiempo. ¿Dónde está mi hora? Ok, Asaf, el salmista Asaf, me encanta Asaf. Asaf era el Jafet de Salomón, de David. O sea, era encargado de toda la alabanza. Era compositor, el arreglista y el que peleaba con los músicos y con los coros y que aprendas en las canciones. Esa era la tarea. O sea, era un hombre que servía a Dios siempre. Y entonces Asaf empieza, voy a leerlo rápidamente. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. O sea, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. Uno se pregunta, ¿qué le pasa a este hombre que casi se cae en la fe, casi se le pierden los pasos? Y él dice aquí, porque tuve envidia ¿de quién? Viendo la prosperidad ¿de quién? De los Abimelechs. Porque eso es lo que Dios no le va a permitir, ver que los Abimelechs logren lo que se proponen con su corazón, aunque maten y pisoteen gente, y a eso no le duele. Viendo la prosperidad de los impíos. Siguiente, porque no tienen congojas de su muerte, pues su vigor está entero. Y dice, este no le duele ni una muela. Yo digo, ¿cómo es posible que todavía Maduro siga viviendo ese hombre? ¿O no? Dentro de mis años, esto a mí me sorprende. ¿Saben cuál es el país número 1 en reservas petroleras en el planeta? Venezuela. Venezuela tiene más petróleo que Irán, que Kuwait, que Arabia Saudita, que los Emiratos Árabes Unidos. Y la gente aguanta hambre. Eso es una cosa que a uno le parece extraña. Y uno dice, porque no tienen congojas de su muerte y su vigor está entero. Ese es un ejemplo hacia general, ¿no? Pero eso le pasa a uno con el vecino, ¿o no? ¿Quién es este vecino? Bueno, en fin, pase. No pasan trabajos como los otros mortales. ¿Ha dicho usted eso alguna vez? Ni son azotados como los demás hombres. Siguiente. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Uy, es que yo de verdad lo leo con tanto gusto. Los ojos les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Uy, hermano, este hombre está hablando por nosotros, ¿o no? Se mofan. Hablan con maldad de hacer violencia. Y me hice esto, y le hice, y lo otro, y me hice este negocio, y me salió. Y hablan con altanería. ¿Sí o no? Y uno dice...
ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y a mí no me pasa nada, yo soy el mejor. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídos para ellos. Él está diciendo, bueno, ojalá que Dios haga algo. Eso es lo que está queriendo decir. Y dicen, él está diciendo, y estos malvados dicen, ¿y cómo sabe Dios? Porque Dios está muy ocupado. Hay conocimiento en el Altísimo, a Dios qué le importa lo que yo hago. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Qué coraje me da. ¿O no? Estoy pero ardido con esta gente. No les duele nada. Ese infiel, porque no hay peor cosa que el infiel se va y es más feliz con la otra que con la anterior, ¿o no? Ay, Dios. Acá Dios está liberando a la gente. Ay, ¿qué pasó? ¿Cierto? No, está más feliz con la otra. Ahí es donde empiezan ellas a adelgazar. Ahí es donde empiezan a ir al gimnasio para ver si les da. Y ellos están felices allá. Y entonces él dice estas palabras. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. He lavado mis manos. ¿Para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Sí le ha pasado eso o no? Si no le ha pasado, tranquilo que le va a pasar. Porque Dios es experto en que uno viva este procesito. Pues he sido azotado todo el día y castigado por las mañanas con el devocional. Sigamos. Si dijera yo, porque él dice y hace reflexiones, si dijera yo y hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos, porque él era el director de la alabanza, entonces él dice, si yo hablara como ellos, hiciera las cosas que ellos hacen, la verdad es que voy a engañar a la gente, yo quedo mal, tú quedas mal, Señor, esto está como raro. Siguiente, por favor. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí porque digo yo, esto es injusto. Él le estaba diciendo, esto no tiene sentido. Ese hasta es lo que va a cambiar la ecuación en nuestro corazón cuando tenemos dolor con la injusticia. El hasta es un antes y un después. Y el hasta se logra entrando en el santuario de Dios. Cuando yo voy a solas con Dios y yo hablo y me arrodillo y digo, es injusto, Padre. No puede ser que los Abimelecs hagan lo que quieren y se salgan con las suyas. Esto no es justo, Señor. Porque seguramente usted tiene un Abimelec en su vida. O lo ha tenido o lo tendrá. Y si lo tendrá, por favor recuerde estas palabras. Si lo está teniendo, recuerde esto. Y si lo tuvo, dele gracias a Dios, que ya se fue. Pero dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás. ¿Se cumplió con Abimelec o no? Se cumple siempre, es la misma historia siempre. Siempre la misma historia. Como han sido asolados de repente. La piedra. Perecieron y se consumieron de terrores. Máteme, no sean que diga que una mujer me mató. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Dice, o sea, el salmista está diciendo, les va a caer el 20. Y en ese momento, llega un punto de no retorno. Porque él le está diciendo, se llenó de amargura mi alma por estar pensando estas cosas. En mi corazón sentía punzadas. ¿Le ha pasado eso? Y usted dice, ¿dónde está Dios en esto? Y tanto que he orado y nada se resuelve. Tan torpe era yo. Ahí sí, yo le invito a que lo leamos juntos. 1, pero en las pantallas. 1, 2, 3. Tan torpe era yo que no entendía, era como una. Yo no soy Dios. Tranquilo si ustedes han vivido injusticia. Dios es juez. Dios es justo. Y Dios utiliza lo que no te imaginas para avergonzar a los Abimelecs. Pero lo hace. Con todo. Pero eso es lo que me gusta. A pesar de todas estas cosas,
y de la amargura y de los punzadas en mi corazón y mi crisis espiritual, yo siempre estuve contigo, Señor. Esa es la clave. Me tomas de la mano derecha, Señor. Me guías según tu consejo y después me vas a recibir en gloria. Contigo soy un ganador, porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada he de desear en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecerán, sí desfallecen, pero la roca de mi corazón, mi porción es Dios. Es normal que a veces yo desfallezca, pero Dios es mi roca, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo el que se aparta de ti. Vengan, mírenme. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Así que hoy quiero decirte lo siguiente. Debe ser un Jotam para la persona que es un Abimelech. ¿Ok? Si tienes un Abimelech encima y está tratando de destruir tu vida, tus finanzas, lo que sea que estés viviendo, usa la piedra que Dios te ha dado, porque Él es la roca. Y es tiempo de orar, es tiempo de tomar decisiones, pero no te quedes pasmado mientras Abimelech está tratando quizás de destruir tu hogar o tu vida o tu salud mental. Y tercero, está bien que tengas estas crisis espirituales. Si las tuvo Asaf, las vamos a tener nosotros. Pero la diferencia está en hasta que entrando en el santuario del Señor. Yo te invito que vayas a la presencia de Dios y le digas al Señor: estoy incómodo y me duele y no entiendo, pero necesito una respuesta tuya, Señor, las veces que sean necesarias. Porque, mis hermanos, todavía Dios no ha perdido una batalla y no la perderá.